Vamos ahora sí a abrir nuestra Biblia en Números. Números capítulo 18 para el estudio de esta mañana. La semana pasada no les había avisado que no iba a estar y estuve en la escuela dominical y después tuve que salir y estuve en otra iglesia. No lo hago nunca, pero era una iglesia que lo quería hacer. Hacía muchísimo tiempo que no salía un domingo a la mañana y fue especial, fue muy lindo estar con la iglesia ahí en el vivero. Pero bueno, vamos a retomar nuestro estudio. La semana pasada fue un paréntesis y hoy volvemos al libro de Números. Estamos en una sección en el libro donde se salió a luz una actitud que no solo vimos que está en el pueblo de Israel, sino que es un problema en el corazón del hombre. Y es las ambiciones personales, el deseo de una posición y un lugar de poder y autoridad que es parte de cómo funciona el mundo sin Cristo. Y veíamos cómo ahí en Números 16 empezaba esta sección con un motín que sucedió ahí en Israel. Cuando estaban en el desierto, ya sabían que no iban a poder entrar en la tierra, tenían todavía 40 años por delante de vagar en el desierto. Se armó un motín con un hombre que creía que su lugar en el pueblo no era suficientemente importante. Él era un hombre que servía en el pueblo de Israel, pero su lugar no era el lugar de más preeminencia. Él era de los levitas, estaba en el grupo de más autoridad, eran los que llevaban las cosas más sagradas del tabernáculo, pero él no era sacerdote. Y eso es lo que él esperaba hacer. Ahora, a los sacerdotes los había elegido Dios, él los había puesto en ese lugar. Pero este hombre tiene la audacia de enfrentar a este Dios soberano y decidir él ponerse a él mismo en ese lugar que Dios le había dado a otro. Y vimos cómo Dios responde, cómo Moisés responde, y en medio de llamados de advertencia, este hombre siguió decidido a derrocar a Moisés y a Aarón, levantó una sedición que involucró todo el pueblo de Israel. Y al final Dios termina confirmando a Aarón y a Moisés, castigando a todos estos hombres que se habían levantado para tomar esa posición de forma ilegítima. Y terminó en tragedia, porque murió él, murió los dos que estaban con él y sus familias, murieron todos los hombres que habían ido con incensarios al tabernáculo, y murió un grupo grande del pueblo. 14.000 personas murieron por una plaga que entró en el pueblo como el juicio de Dios, por ese motín que sucedió en ese momento. Entonces, después de eso, queda en claro de que nadie se autoproclama líder, que esto es algo que Dios da. Y cuando Dios lo hace, entonces el pueblo lo que hace es someterse a estos líderes como a Dios mismo. En el capítulo 17 vimos que Dios no lo deja ahí al tema, sino que lo subraya, lo vuelve a tratar y vuelve él a hacer algo que quite toda duda de quiénes son los que él eligió. Especialmente él va a afirmar a Aarón y su lugar como sacerdote. Y estudiamos, en la última predicación, estudiamos por qué Dios lo hizo. ¿Por qué Dios tiene tanto celo de que no haya dudas de que Aarón es el único intermediario, es el único sacerdote, sumo sacerdote que él acepta? La razón es porque Aarón es una figura de otro intermediario, del verdadero intermediario, del gran sumo sacerdote. Es una figura de Cristo, Aarón. Y Dios no quiere que el hombre tenga la falsa ilusión de que él puede elegir sus intermediarios, sino que el hombre reconozca que es Dios el que establece a su sacerdote, al único de quien él va a recibir una ofrenda para salvar al pueblo. Es Dios el que lo elige.
Y Dios nos enseñó algo más. Cuando Él elige a su intermediario, Él lo confirma. Él lo confirma de una manera que sería imposible humanamente señalarlo. Y vimos cómo fue esa confirmación. ¿Se acuerdan? Había 12 varas en el tabernáculo. Cada líder de cada tribu dio su vara. Y esas varas fueron puestas adentro del tabernáculo y la vara de Aarón fue la que reverdeció. Dios lo que hizo fue dar vida a una madera muerta. Y esa fue la señal de Dios que mostró a quién había elegido Él para ser el único intermediario. Y fuimos al Nuevo Testamento y vimos que Dios hizo lo mismo con Cristo. Dios habla al mundo entero y le dice, hay un solo camino para llegar a mí. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? ¿Cómo sabemos cuál de todas las religiones es la religión que puede llevarme a Dios? Y dijimos, bueno, acá está la prueba. Aquel a quien Dios resucite, que sea el verdadero Mesías. Parece una prueba válida, ¿no? Porque cualquiera puede decir, yo soy el Mesías. Pero ¿qué evidencia tiene? Si lo es, entonces que resucite. Y eso es lo que Dios hizo. Dios resucitó a Cristo y hizo de esto la señal de que Él es el único intermediario. Entonces no hay otro camino al Padre. Todas las demás religiones están en la oscuridad. No hay salvación fuera de este único mediador, fuera de Cristo. Y solo los que por medio de Cristo vengan al Padre van a tener la salvación. Entonces el mensaje del cristiano es un mensaje, dijimos, exclusivista. Porque dice, la única verdad, el único Salvador, el único mediador es Cristo. Ahora, bueno, así terminó el capítulo 17. Y el capítulo 18 sigue en el mismo tono, sigue con ese contexto y sigue tratando este tema del liderazgo. Pero va a agregar algo más. Este único Salvador, este único líder, es la cabeza o es el representante, el líder de un pueblo de sacerdotes, de un pueblo de siervos de Dios. Cualquier servicio a Dios que no esté ligado a este único sacerdote que Dios acepta, no tiene ningún valor. Porque hay un solo camino. Pero este camino, Cristo, el sumo sacerdote, Él es la cabeza de un pueblo de sacerdotes que sirven a Dios y adoran a Dios por medio de Cristo. Y este capítulo habla acerca de esto, cómo la exclusividad del sacerdocio de Cristo ahora me va a hablar a mí, que estoy bajo Él, sirviendo y llevando al mundo a Dios. Así que vamos a leer el capítulo 18. El tema de hoy, el título es Privilegios y responsabilidades del servicio a Dios. Siendo de que hay un solo mediador, un solo sumo sacerdote, esto ahora trae a todos nosotros que somos los que estamos ligados a Él, nos trae responsabilidades y beneficios y privilegios. Y vamos a estudiarlo en este capítulo. Leemos capítulo 18, versículo 1, dice así. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros.
Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de las ofrendas mecidas, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas con los hijos de Israel ofrecerán, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Israel todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la tierra y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la tierra y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello,
cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Bueno, todo el capítulo son una serie de regulaciones de cómo iba a funcionar el sacerdocio y los levitas. Y todo tiene que ver con este tema de la responsabilidad que ahora implica esto que Dios designó. Porque hasta el capítulo anterior, vos ves cómo Dios defiende el sacerdocio de Aarón. Y defiende y dice, hay un solo sumo sacerdote, todo el que se quiera levantar contra este sumo sacerdote, yo lo voy a matar. Nadie puede ofrecer sacrificios más que los hijos del sumo sacerdote. Si alguno quiere entrar acá, va a morir. Hasta ahora, todo lo que está haciendo es confirmando a estos hombres. Pero ahora se agrega algo más. Porque ser sumo sacerdote y ser un sacerdote de Dios y ser un levita de Dios es algo que Dios respalda, pero es algo que trae una gran responsabilidad. Claro, vos estabas tal vez animado la vez pasada cuando escuchabas decir del mundo entero, vos que conocés el Evangelio y que te has aferrado a Cristo, vos tenés la verdad. Vos conocés al único Salvador que puede salvar. Esto es un gran privilegio que Dios te ha dado y Dios lo ha confirmado. Pero eso viene acompañado de una gran responsabilidad. Es la responsabilidad de ser los sacerdotes de Dios y de ser los levitas de Dios. Bueno, este tema de levitas y sacerdotes ya lo venimos hablando hace mucho, ¿no? En el libro de Números se habla del pueblo de Dios y se dan 3 figuras para representar al pueblo de Dios. Primero, vos ves en el libro de Números, arranca organizando al pueblo de Dios como un ejército. La imagen es que todo creyente es un soldado dentro del ejército de Dios. Y esto es verdad, lo leemos en el Nuevo Testamento, la guerra es real, estamos luchando contra el pecado. Esa es una imagen. Pero hay 2 imágenes más en el libro de Números. El libro de Números nos habla de los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son los que lideran la adoración a Dios. Son los que presentan ofrendas y sacrificios espirituales a Dios. Y eso dice la Biblia de todo creyente también. Cada creyente es un sacerdote de Dios. Vamos a leer eso más adelante. Y la otra figura es la figura del levita. Los levitas eran los siervos. Eran los que hacían tareas para que funcione el tabernáculo. Y también veíamos que esto es una figura de todo creyente. Todo creyente recibió dones y es parte de las funciones que hacen que la iglesia de Cristo sea edificada y funcione. Entonces todos nosotros vivimos estas 3 realidades. Somos siervos, somos guerreros, somos adoradores. Este es el tema, lo que Números muestra en cuanto al pueblo de Dios. Bueno, este capítulo va a enfocar 2. Va a enfocar al creyente como siervo de Dios y va a enfocar al creyente como un adorador de Dios. Los levitas y los sacerdotes, que son parte de la misma tribu de Leví, pero solo que los sacerdotes tenían una función distinta por ser los hijos de Aarón. Así que vamos a ver el primer punto. ¿Cuáles son los privilegios y responsabilidades del servicio de Dios? El primer punto dice así: los siervos de Dios son responsables por servir fielmente. Son responsables por servir fielmente. No tienen nada del punto, tienen que escribirlo todo. Son responsables por servir fielmente. Bueno, mira cómo empieza. Jehová dijo a Aarón. Esto es interesante en Números porque la mayoría de las veces Dios le habla o a Moisés y a Aarón. Pero esta sería una de las pocas veces en el libro donde Dios le habla directamente a él. Y Dios le habla a Aarón y le dice: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué está pasando acá? ¿Se acuerdan que Aarón es el sumo sacerdote?
Él es el único que entra al lugar santísimo. Pero sus hijos son sacerdotes que también ofrecen sacrificios a Dios. Solamente que hay algunas funciones que son exclusivas del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa a Cristo. Él es el gran sumo sacerdote. Pero acá está hablando de los hijos del sumo sacerdote, ampliando esto, ¿no es cierto?, ahora a toda la familia, a todos los que ofrecen estos sacrificios espirituales. Entonces está hablando de nosotros. Hay una aplicación directa del pasaje hacia nosotros. Y dice, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, mira lo que dice, llevaréis el pecado del santuario. Lo que acaba de pasar en el capítulo 16 y 17, ¿se acuerdan? Es que el pueblo se rebela. Y Dios, por castigo, mata a gran parte del pueblo, para confirmar de que este sacerdocio es el único sacerdocio. Pero ahora les dice, el pecado del pueblo es responsabilidad de ustedes. Cuando le dice ustedes van a llevar la carga de ese pecado, lo que está diciendo es yo los voy a hacer a ustedes responsables por el pecado de este pueblo. Por el pecado del pueblo, dice primero, y después por el pecado de ustedes. Ustedes son responsables. ¿Qué significa responsables? Bueno, significa que el castigo de Dios no solo va a venir a las personas que están pecando, sino a los sacerdotes que son responsables por el sistema que Dios estableció para la purificación del pueblo. Entonces, por ejemplo, si el sacerdote no ofrecía en el día de la expiación, una vez al año, él tenía que entrar al lugar santísimo llevando la sangre para que el pecado de todo el pueblo sea cubierto. Si él no entraba al lugar santísimo, si no se ofrecía ese sacrificio, lo que iba a pasar es que la ira de Dios iba a caer sobre el pecado del pueblo, porque ellos son responsables por su pecado, pero Dios iba a castigar al sumo sacerdote y a los sacerdotes por ellos no haber hecho su parte en la purificación de este pueblo. Dios le pone la santificación del pueblo de Israel en sus manos. Digamos, en la responsabilidad, ellos la deben llevar a esa carga. Bueno, parecía algo muy bueno que Dios diga, vos sos el único sumo sacerdote. Pero ahora Dios te dice, bueno, eso es verdad, pero eso trae una gran responsabilidad. Tiene la responsabilidad de que vos debés asumir la carga del pecado. Es Dios el que va a perdonar por medio de los sacrificios, pero vos sos el canal, vos sos ese sacerdote. Hay en Números 4, leímos ya un versículo en Números 4:18, donde yo mencioné esto. Cuando Dios le dice a los sacerdotes, le dice, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Cuando Dios estaba repartiendo las tareas, Dios los puso a los levitas a servir bajo los sacerdotes. Ser un sacerdote era una responsabilidad muy alta porque ellos tenían que cuidar que cada uno haga lo que tenía que hacer. Y si el sumo sacerdote por negligencia no instruía a los levitas y los levitas hacían mal su tarea, imagínate que un levita entraba al lugar que solo los sacerdotes podían entrar, o un levita agarraba y tocaba el arca del pacto que no podía tocar. Si un levita hacía algo que no tenía que hacer, iba a morir. Entonces lo que Dios le dice al sacerdote es, vos tenés que ser celoso de enseñar y vivir de acuerdo a mi ley para que el pueblo no perezca. Esto es una responsabilidad muy, muy alta. ¿Saben que en el Nuevo Testamento Dios usa estas figuras? Dios dice que el creyente es un sacerdote de Dios y que la obra de Dios es algo muy valioso.
no es algo que nosotros podemos manejar a nuestro gusto. Es algo que tiene normas, es algo que Dios establece y nosotros estamos regidos por esas normas. El sumo sacerdote, que es Cristo, y los sacerdotes, que somos todos nosotros, cada uno de los creyentes es un sacerdote, todos nosotros somos responsables de que en nuestra iglesia se vivan los principios de santidad que Dios estableció. El no enseñarlos o el no protegerlos nos hace a todos responsables de esos pecados que están sucediendo. Porque somos sacerdotes y somos responsables de que en la casa de Dios se viva la vida de santidad que Dios demanda. Él nos hace a nosotros responsables por el pecado de todo el pueblo. Vos decís, pero no es mi pecado, yo no me tengo que meter en los pecados de nadie. Y no es verdad eso. Vos no podés decir, bueno, nadie se puede meter en mis pecados, son míos. No es verdad eso, porque si vos te identificás con el pueblo de Dios, vos lo que estás haciendo es cargando tu vida espiritual a la cuenta de todo este pueblo que es responsable por lo que vos haces o no haces. Porque vos vivas la vida de santidad. Vos decís, Matías, ¿no se estará estirando mucho este principio? Mirá en el Nuevo Testamento, por ejemplo, te voy a leer solo algunos, no podemos ir y buscarlos todos, pero mirá, en 1 Timoteo 3:15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras: para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, vos sos pastor. Yo voy a ir a visitarte pronto y ayudarte y ver cómo están las cosas, pero mientras no llego, vos tenés que escuchar esta reprensión, porque vos tenés que saber cómo conducirte. Porque esta iglesia donde vos estás pastoreando, la iglesia de Éfeso, es la casa de Dios. Es un lugar sagrado, santo, puro, limpio. Es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces, con mucho temor y reverencia, Timoteo, vos tenés que ser celoso de vivir de acuerdo a las normas de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Un pasaje que siempre me llamó la atención ahí en 1 Corintios capítulo 3. Todo el capítulo, Pablo está exhortando a los hermanos de la iglesia en Corinto en que sean celosos en ver cómo se conducen. Porque lo que ellos están siendo parte de la iglesia. Y la iglesia no es cualquier cosa. Dice ahí en el versículo 16-17, dice así, mira, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, ¿no saben que la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo es un templo? Es un templo de Dios. No estamos hablando de estas paredes no son el templo. Los que están congregados en estas paredes son un templo, el templo de Dios. Si alguno, mira lo que dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que está diciendo es, bueno, destruir el templo no tiene que ver solamente con tirarlo abajo. En el templo es tan sagrado lo que se hace ahí, que contaminarlo sería anular todas las funciones de ese templo. Si alguien entra y contamina el templo, ahora ya Dios no va a aceptar nada de las ofrendas espirituales. Nada va a aceptar de ese templo. Entonces, Pablo da una advertencia. Dice, cada creyente en la iglesia es responsable de cómo está edificando esa iglesia. Y debe ser celoso de velar, de no ser la razón por la que ese templo sea profanado o sea destruido. ¿Por qué? Si alguien destruye ese templo, dice, Dios le destruirá a él. Si la iglesia, que es responsable por el pecado, no trata el problema del pecado, y por negligencia o por rebeldía, el templo de Dios es contaminado, Dios nos hace responsables por el pecado del pueblo. Y Dios no solamente va a castigar al que pecó, Dios va a castigar al que no hizo nada frente a ese pecado. Dios va a castigar al sacerdote que no ofreció
el sacrificio. Dios, ¿se acuerdan, por ejemplo, que una de las funciones del sacerdote era examinar a los leprosos? ¿Se acuerdan? El sacerdote era el que tenía que mirar si es que había alguna evidencia de lepra. Y si estaba la evidencia, él daba el veredicto, él tiene que salir del campamento. ¿Por qué? Él tiene que guardar la santidad y la pureza de este lugar. Si él no lo hacía, ¿qué iba a pasar? Dios lo iba a castigar a él. Dios lo iba a destruir a él. Esto es lo que está diciendo este versículo. Está diciendo, ustedes llevarán el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Cada sacerdote es responsable de cuidar su corazón y su pecado y de cuidar y velar por el pecado del pueblo. Bueno, hay caminos por los cuales los sacerdotes sirven al pueblo para limpiarle de los pecados. Pero este sería el primer principio. Y después, mira el versículo 2. Dice, y a tus hermanos, o sea, esta va a ser la función. Esta es la tarea. La tarea es que velemos por la santidad del pueblo de Dios. Pero el sacerdote no hace esto solo. Están los sacerdotes y están los levitas. Los levitas son los que trabajan en el tabernáculo y cumpliendo funciones. Ellos traen la leña cada mañana para que cada mañana esté ahí para hacer el sacrificio de la mañana y pueda comenzar el día de las funciones. Ellos son los que limpian, ellos son los que mueven las cosas, son los levitas. Se necesita mucho trabajo, hay mucha actividad en el tabernáculo, hay un pueblo muy grande. Así que hay muchos obreros que están trabajando ahí y estos son los levitas. Entonces, estos próximos versículos lo que hacen es mostrarnos esta imagen de cómo es el servicio dentro de la iglesia de parte del pueblo de Dios. ¿Cómo es el pueblo de Dios como sirvientes? Y mirá cómo los describe. Dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo. Acá hay un principio importante en cuanto al servicio en el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Hay un solo sumo sacerdote. Eso lo que nos dice no es solamente que todos los demás no son verdaderos, que nadie se puede levantar contra él, sino que todos tienen que estar unidos a él. Cualquiera que quiere servir a Dios tiene que servir bajo la dirección de este sumo sacerdote. Ahora, si tenés algún temor de que yo vaya a decir, bueno, todos me tienen que obedecer a mí, el sumo sacerdote no es ninguna persona acá. Esta imagen es la imagen exclusiva que representa al Señor Jesús. Lo que estamos viendo acá es esta imagen que el Nuevo Testamento nos dice de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el gran sumo sacerdote al que todos nosotros nos relacionamos. Y cualquier servicio que suceda, que sea ofrecido a Dios, tiene que venir bajo el sumo sacerdote. Tiene que ser bajo las órdenes del sumo sacerdote, en sujeción al sumo sacerdote. Esto es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? No podía haber un levita que se manejara solo. No podía haber un levita que decida qué era lo que hacía falta y que él tome la iniciativa y diga, bueno, pero nadie fue a buscar aquello. Él arranca diciendo, tenés que hacer que ellos se acerquen y se junten contigo y te sirvan. Aarón, vos tenés que hacer que todos los que sirven en el tabernáculo te sirvan a vos. ¿Por qué? Porque Aarón iba a reflejar lo que Cristo es. Y en la imagen que Dios quería dar, Cristo debe ser a quien todos nos sometemos. Ahora, podría haber una persona que diga, bueno, yo hago mi vida, yo sirvo a Dios por mi cuenta, no necesariamente bajo ninguna persona, porque yo le sirvo a Cristo. El tema es que, ¿cómo saber si una persona está sujeta a Cristo o no? ¿Cómo sé si un creyente se sujeta a Cristo o no? Bueno, es muy simple. Hay una institución en la tierra, y una sola, que es donde Cristo reina. Es donde Cristo ha establecido
líderes que Él ha colocado, es donde se puede ver en la práctica y se puede evaluar quiénes están sujetos a Cristo o no. Los que están sujetos a Cristo son los que están sujetos al pueblo de Dios. Son los que están sujetos a esta vida espiritual que Dios diseñó dentro de la iglesia. Entonces, no es difícil de aplicar el principio. El principio funciona así. Servir a Cristo, estar sujeto a Él, es sinónimo de estar sujeto a mis hermanos en el contexto de la iglesia local, sirviendo bajo sus directivas. Esa es la única forma en la que un creyente puede vivir este principio, porque es la institución tal como Dios la diseñó, de la cual Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vos decís, bueno, iglesia, pero iglesia ¿en qué sentido? Es una iglesia universal a lo que se refiere. Bueno, pero la iglesia universal solamente funciona en contextos locales y visibles. No hay iglesia universal fuera de la iglesia local. La iglesia universal se congrega en la iglesia local y es dirigida por Cristo en ese contexto local. Entonces, este es el principio. Servir a Dios es solamente a través de Cristo, solamente bajo Él, en sujeción a Él. Entonces, Él lo dice así: ellos se acercarán, se van a juntar contigo y te servirán a ti. Y tú y tus hijos serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Bueno, por si queda alguna duda, sigue ampliando la idea en el versículo 3. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios ni al altar. Bueno, hay una distinción que acá se hace, pero el versículo comienza diciendo, bueno, ellos deben seguir tus órdenes. Bueno, así es la vida de Cristo. El servicio cristiano es el pueblo de Dios sujeto a Cristo bajo sus direcciones, que están cumpliendo las funciones de la vida espiritual, edificando la iglesia de Cristo. Saltemos ahí un poquito. Ahí los próximos versículos van en esta misma dirección. Pero saltemos al versículo 7, donde le dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Esta va a ser la función específica del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Y dice después: yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extranjero que se acerque morirá. Bueno, ya lo había dicho a esto en el versículo 4, dice: ningún extranjero se ha de acercar a vosotros. Y el 7 lo vuelve a decir: el que se acerque, que sea extranjero, morirá. Esta idea de extranjero sería una persona extraña a este oficio. Nadie que no sea un levita o un sacerdote puede tomar esta función. Y esto es otro principio del servicio cristiano. El servicio cristiano no son solamente actividades cristianas, es adoración. Entonces es tan sagrado lo que se hace acá en la iglesia que nosotros no podríamos decirle a alguien que no teme a Dios, a alguien que no vive para Dios, de decir: bueno, vení, ayúdanos a hacer la obra de Dios. Vení, ayúdanos. Y el otro día charlábamos con Neri, qué común es en muchas iglesias esta idea de que cuando veo a alguien, por ejemplo, llegar a la iglesia y quiero que se quede y se integre a la iglesia, lo que hago es darle algo para hacer en la iglesia, ¿no? Para que se sienta útil. Entonces, lo que estamos haciendo es introduciendo al ministerio sagrado, a este templo donde hay edificadores que deben velar cómo edifican. Estamos trayendo a alguien que no es un sacerdote y no es un levita. Y esto lo que va a traer no es que una persona crezca espiritualmente, todo lo contrario. Va a traer gran daño a su vida espiritual, porque solamente el pueblo de Dios que vive esto. Entonces acá está esa exclusión. Entonces el primer principio es que los siervos de Dios son responsables por servir fielmente. Segundo, los siervos de Dios son cuidados por un amo generoso.
Siervos de Dios son cuidados por un amo generoso. Bueno, me parece precioso lo que leemos a continuación ahí en el versículo 8. Dios lo que va a hacer es hacer parte a Aarón y a su familia de las cosas que él disfruta. Las cosas que él recibe en adoración, ahora ellos van a participar. Miren lo que dice el versículo 8. Yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Mira, estas son las ofrendas de Dios. El pueblo lo trae para Dios, pero Dios hace que sus sacerdotes participen ahora de ellas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Y ahí menciona cuáles cosas son. Bueno, son las cosas que trajeron como ofrenda. Las cosas que iban a ser quemadas, pero fueron sacadas, y en vez de ser quemadas, ahora las come Aarón y sus hijos. Y menciona ahí todo presente, o sea, esto sería ofrendas de gratitud que la gente trae, toda expiación por el pecado de ellos, ya sea individual o grupal, las personas traen sacrificios de expiación y ellos comen de eso. Fíjate esta imagen. Acá tenés un sacerdote que cada día él interactúa con el pueblo. Y el pueblo, el sacerdote lo ve al pueblo venir a Dios. Lo ve venir con un corazón lleno de gratitud, por ejemplo. Y viene la persona trayendo un sacrificio de adoración a Dios. Y ahí el sacerdote participa, lo sacrifica en nombre de la persona, y después que termina el sacrificio, él se come esa carne. Y esa carne sirve para sostener a este sacerdote. Él se sostiene, él se nutre, él come de eso que fue traído. Después viene la persona trayendo una ofrenda por el pecado. Viene la persona quebrantada, confesando su pecado, poniendo sus manos sobre el animal, diciendo todo lo que hizo, y el sacerdote está ahí al frente. Él está escuchando todo lo que la persona está diciendo, y después sacrifica ese animal en nombre de esta persona, lo entrega a Dios, y después come de ese animal. Y él es mantenido, nutrido por estas ofrendas que fueron traídas para el sacrificio a Dios. Bueno, creo que este sería el buen punto donde el pastor debería decir, bueno, entonces la iglesia tiene que sustentar al pastor. Pero es otro el mensaje que está dando. Porque lo que está sucediendo acá son actos de adoración que sustentan y sostienen a el líder que está guiando a la adoración. Mirá, vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Tenemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y se acuerdan que los discípulos habían ido a comprar comida. Jesús había quedado. Mientras esperaba al lado del pozo, llegó esta mujer, empezaron una conversación. Jesús le dice que él es el que estaban esperando. Esta mujer le cree por la señal. Jesús sabe todo lo que ella hizo. Entonces sale corriendo y se vuelve a la ciudad a ir y anunciar que está acá el Mesías. Y en eso llegan los discípulos y le dicen a Jesús que coma. Y en el versículo 32 Jesús le dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, Jesús había estado comiendo durante todo este tiempo. Y entonces los discípulos piensan, bueno, ¿qué habrá comido? ¿Otro le habrá traído de comer? Jesús le dice en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo es esto? Jesús le está diciendo mi comida. Mi comida significa lo que me sustenta, lo que me alimenta, lo que me mueve, lo que me da la energía, lo que me llena es esto.
es hacer la voluntad del que Él me envió. Acá está Jesús frente a esta mujer pecadora. Y Él está cumpliendo una función sacerdotal. Y en medio de esa relación, Dios lo puso para saciar la sed de una mujer. Bueno, Jesús lo que dice es: esto es lo que me sustenta, esto es lo que me alimenta. Creo que esta es la mejor imagen para entender lo que está pasando ahí en Números capítulo 18. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Bueno, el sacerdote va a vivir su vida en el lugar santo ministrando. Él va a estar frente a pecadores. Él va a estar sirviéndoles constantemente. Pero a la medida que Él les sirve, Dios, a través de ese servicio, le sostiene a Él, le nutre a Él, le alimenta a Él. Ya sea porque Él está viendo la obra de Dios en la adoración de esta gente, en la confesión, en la santificación de esta gente. Bueno, cada sacerdote entiende lo que eso significa. Lo que significa en el alma servir a Cristo y ministrar a otros. Lo que significa el alimento espiritual que es hacer la voluntad de Dios. Hay algo interesante acá cuando Jesús habla del alimento. Es verdad que la Biblia es tratada como alimento, ¿no? Ahí en Pedro dice la leche espiritual, no adulterada. Es la palabra de la que nos alimentamos. Es verdad que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. O sea, el alimento espiritual está ahí. Pero acá Jesús está hablando de otra clase de alimento. Es el alimento que viene en el servicio. El alimento que viene para el sacerdote cuando él está ministrando a las personas y llevándoles a Dios, intercediendo por ellos y viendo la obra de Dios en sus corazones. Entonces, bueno, si volvemos ahí a Números 18, creo que esa es la imagen que estamos viendo acá. Entonces, este sacerdote está participando de las cosas que Dios disfruta. Ahora él también las está disfrutando. Él está siendo parte de esa mesa, él está comiendo de estos actos de adoración de estas personas. Bueno, el versículo 11 vuelve a decir: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos. Termina la última frase: todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y acá hay otra explicación. El sacerdote es el que tiene acceso a esto. Solo él lo puede hacer. Solo él puede alimentarse de este servicio. Pero no todo sacerdote. Solamente el sacerdote que esté limpio. Y es otro requisito sobre el sacerdote. Si el sacerdote se contamina, él tiene que primero limpiarse antes de poder participar de esto que Dios le da. Antes de poder disfrutar de esa mesa, de lo que Dios le preparó. Bueno, en los próximos versículos vuelve a pasar por cada cosa que Dios les dio a estos sacerdotes. Dios le dio no solamente las ofrendas espontáneas que la gente trae, Dios le dio también los primogénitos, que eran ofrenda a Dios, pero Dios ahora lo hace parte al sacerdote de eso que es suyo. Entonces, hay toda una explicación de cómo el sacerdote tiene que hacer para redimir a los primogénitos o sacrificar a los primogénitos de los animales, y que él iba a participar de eso que Dios le estaba dando. Bueno, queda un principio más. Es el tercer punto. Los siervos de Dios, en primer lugar vimos, son responsables de servir fielmente. Los siervos de Dios son cuidados por un amo generoso que llena el corazón y satisface a los que le sirven. Y el tercero, los siervos de Dios son llamados a una vida de dependencia y adoración. Son llamados a una vida de dependencia y adoración. Y ahí en el versículo 21
ya es la última sección del capítulo y toca el tema de estos diezmos. Arranca en el versículo 21 diciendo: de aquí yo he dado a los hijos de Israel a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces ahora tenés a los siervos. Los que están sirviendo necesitan ser mantenidos. Dios lo que diseñó en el sistema de su pueblo es que hay una de las 12 tribus que se dedica exclusivamente al servicio del tabernáculo. Y esa tribu no tiene ninguna otra heredad, no tiene posibilidades de sembrar o de criar ganado, sino que esta tribu solamente va a ocuparse del servicio del tabernáculo. ¿Y cómo van a vivir ellos? Bueno, van a vivir de los diezmos que las demás personas traen. Bueno, el porcentaje parece ser bastante acertado. Son 12 tribus, quedarían 11 que sostienen una. Entonces, el diezmo de las 11 tribus compensan, en líneas generales bastante, las necesidades de una tribu. La forma en la que funcionan, ¿no es cierto? Entonces es, todos los diezmos de estas tribus son para mantener el servicio del tabernáculo. De nuevo vuelve a decir que es solamente para ellos, que Dios va a juzgar a cualquiera que no pertenezca, que va a entrar, que entraría a ese servicio, y ellos tienen que llevar juntos la responsabilidad del tabernáculo. Entonces, siendo que los levitas llevan esa responsabilidad, ellos van a ser sostenidos por el pueblo a través de sus diezmos. En el versículo 24 lo que dice es que estos levitas que reciben el diezmo, ellos son responsables también de dar el diezmo. ¿Viste? Dice el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Versículo 26, Moisés tiene que dar, eso le va a decir que no van a tener otra heredad, y al final, mira, dice: vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. La adoración que representaban las ofrendas no era algo que era exclusivo, era solamente del pueblo. El levita también iba a tener la oportunidad de hacerlo, y lo iba a hacer en la misma forma que lo hacían los demás. Lo iban a hacer por medio de dar el diezmo. Entonces la forma en la que funcionaba era: todo el pueblo daba el diezmo, los diezmos iban para los levitas. Todos los levitas daban su diezmo, y ese diezmo iba para los sacerdotes. Y de esa manera Dios suplía las necesidades de toda la nación. Y entonces ellos se podían ocupar de esas tareas. Bueno, eso es un principio que Pablo toma en el Nuevo Testamento, no en la forma de un mandamiento, sino en la forma de un principio general. Y ya saben, en nuestra iglesia lo hemos hablado muchas veces, que en el Nuevo Testamento no se usa el concepto de diezmo para hablar de la forma en la que ofrendan los creyentes. En el Nuevo Testamento se habla de la generosidad. El diezmo era lo que Dios requería de este pueblo. Y en realidad funcionaba distinto a como nos imaginamos. Había más de un diezmo que se daba para razones distintas. Entonces no era que solo 10% se daba. En el pueblo de Israel se daba más que esto. Se daban 2 diezmos anuales y un diezmo cada 3 años. Así que se daba un promedio de 23% más o menos de todos los ingresos. Cada judío tenía que dar para mantener el sistema del tabernáculo y para cubrir las necesidades de los pobres de la nación. Entonces, eso pasaba en esa época. Pero en el Nuevo Testamento vos decís, y ahora ya no está este principio. Ahora ya la iglesia no está obligada a dar el 10%. Pero entonces, ¿qué principio es el que rige el dar de la iglesia? El principio de la generosidad. ¿Y para qué sirven las ofrendas de la iglesia? Para lo mismo que servían en el mundo antiguo, en el tiempo de Israel. Sirven para mantener las funciones de los propósitos de Dios para su pueblo y de la iglesia. Sirven para suplir las necesidades de los necesitados y sirven para sostener a los obreros.
Ese es el uso que se le da. Cuando Pablo habla, le voy a leer en el Nuevo Testamento, hay tal vez 2 o 3 pasajes que podríamos ir. Tal vez más conocido está en 1 Corintios capítulo 9. Si abren un segundito conmigo ahí, 1 Corintios 9. Pablo habla de este principio del sostenimiento de los obreros. Y en el versículo 7, él dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participaron de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces el principio que debe regir la iglesia es esta: los hombres que Dios ha llamado a dedicar su vida al servicio exclusivo del pueblo de Dios deben ser sostenidos por el pueblo de Dios. ¿Y cómo sucede? A través de la generosidad del pueblo de Dios que da para que ellos puedan ser sostenidos. Y Pablo dice: esto está desde la ley y Dios lo escribió por nosotros. Bueno, en nuestra iglesia, por ejemplo, estamos sosteniendo un obrero como Samu. ¿Y por qué lo hacemos? Para que él pueda hacer la obra en el lugar al que Dios le ha llamado para hacer. Él podría estar trabajando y haciendo la obra a la vez, pero entendemos que este llamado específico para él, como pastor y fundador de iglesias, va a ser sostenido por la iglesia. Bueno, entonces, en este principio, yo creo que es donde se enfoca el capítulo. El tema del 10%, para mí no es un tema problemático. Para mí es fácil ver que era un principio para el pueblo de Israel. Creo que el problema más grande lo tenemos nosotros, que descartamos el diezmo. Tenemos un problema en establecer y decir cuánto es generosidad. O sea, antes Dios le requería al pueblo que den el 23%. Hoy no tengo un requisito así, no tengo un porcentaje. Y entonces, ¿cuánto es generosidad? Bueno, yo lo que propongo, lo que enseñamos en nuestra iglesia, es que generosidad no tiene un monto, pero debería ser por lo menos lo que Israel antes daba por obligación. Vos decís, bueno, ¿qué razón tenemos para decir, bueno, debe ser por lo menos eso? Bueno, acá anoté algunos principios. Primero, ¿por qué no debemos dar menos de lo que Israel daba? Bueno, primera razón, nosotros debemos todo lo que tenemos a Dios, tanto como los judíos. Si los judíos reflejaban con sus ofrendas este principio de pertenencia, ¿cuánto más nosotros hoy? Si todo era de Dios en ese tiempo, todo es de Dios hoy también. Segunda razón es porque nosotros estamos en el mismo peligro de la avaricia que los judíos tenían. La única forma de luchar contra la avaricia en nuestro corazón es la generosidad. No hay términos medios. Nuestro corazón se inclina a un Dios o al otro Dios. O se inclina al amor al dinero o se inclina hacia Cristo. No podemos estar en medio de los dos. Y por eso la única muestra de un corazón que está rendido a Cristo es un corazón generoso. Tercero, puse así: hay más necesidad de generosidad hoy que entonces, porque hoy hemos sido llamados por Dios a evangelizar el mundo. En el mundo antiguo, en esa época, Israel daba para mantener este sistema. Hoy la necesidad de la obra de Dios es mucho mayor, porque el llamado a la iglesia es mucho mayor. Entonces no deberíamos pensar que dar menos sería la respuesta, sino que si es suplir para las necesidades de la obra de Dios, entonces tendríamos que pensar en dar más. Y el último puse: debería ser más amplio porque es movido por la fe y el amor.
Lo que mueve la ofrenda del creyente hoy es la gratitud, es la fe y el amor de Dios, a Dios y a la obra de Dios. Entonces eso debería reflejarse en una mayor generosidad. Entonces, bueno, el tema del diezmo no es el punto, el monto, sino que es este principio que Dios estableció, la forma en la que la iglesia debe administrarlo. Bueno, último versículo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Yo ya les leí los versículos 16 y 17. Ahí Pablo le está hablando a la iglesia que está sirviendo y que están edificándose. Y ya leímos esa advertencia, la iglesia debe cuidar la forma en la que lo hace. Pero el versículo 14 dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recompensa. Este regalo que Dios le dio a estos hombres que trabajaban, eran la forma en la que Dios estaba mostrando que Él es un Dios que recompensa. Nadie sirve a Dios y no recibe el pago. Alguien podría pensar, bueno, Dios convocó a toda esta tribu y ellos van a dedicarse a servirlo a Él. Y Dios no le va a dar tierras para que ellos no se desenfoquen. No les va a dar ninguna otra ocupación. Ellos deben dedicarse solamente a carrear esos palos, traer la leña, mover todas las cosas del tabernáculo. Pero Dios es un Dios explotador. Dios es un Dios que se está aprovechando de esta gente. Él le está haciendo trabajar y no les paga. Pero no es así. Dios paga. Ahí en Malaquías, capítulo 1, versículo 10, hay una pregunta simbólica. Dice, ¿hay alguien que prenda las lámparas o cierre las puertas de mi casa de balde? Dice, ¿hay alguien que me sirve y no recibe paga? Y la respuesta es imposible, no. Dios no es deudor de nadie. Y por eso es lo que Dios hizo en el sistema de Israel, es establecer un sistema por el cual estos obreros iban a ser recompensados por su obra. Y Dios tiene un sistema por el cual Él recompensa a sus obreros hoy. Él recompensa a sus obreros, pero la paga no viene hoy de estos caminos. Es verdad que Dios mantiene a los obreros de este camino, pero la paga viene después. Porque es ese versículo que leíamos, ¿no? Dice, si permaneciere la obra, cuando termine toda la obra, cuando termine todo el día de trabajo, cuando termine toda mi vida de servicio a Dios, Dios va a evaluar esa obra. Y si esa obra es aprobada por Dios, entonces ahí va a venir el pago. Y ese pago es un pago que no se compara con lo que un hombre podría pagar. Lo que paga al obrero de Dios no son las ofrendas de la iglesia. Lo que Dios usa es los recursos del pueblo de Dios para sostener a sus obreros. Pero el pago verdadero viene después. El pago verdadero viene en el día que el juicio exponga el valor de todas las obras que esta persona ha hecho. Bueno, vamos a orar y terminar. Padre, esta mañana tú nos recordaste que ese gran principio, la verdad que proclamábamos en el último estudio de que Cristo es el único intermediario, nos hace a nosotros los únicos sacerdotes. Nos hace a nosotros los únicos que estamos sirviendo al Dios verdadero. Los únicos que estamos sirviendo a la manera verdadera. Todos nosotros, los que nos sujetamos a Cristo, los que nos sujetamos a su iglesia, los que vivimos bajo sus órdenes. Todos nosotros somos sus siervos. Señor, ayúdanos a sentir el peso de la responsabilidad de ser un sacerdote. Ayúdanos a sentir tu mano generosa que nos ha dado el don, el regalo de participar de lo que es tuyo, de lo que tú te deleitas. De aquello que trae gozo a tu corazón, nosotros también nos gozamos y es lo que alimenta nuestro ser. Y ayúdanos a confiar en un Dios que no es deudor de nadie,
que Él paga a sus siervos. Gracias por este pasaje y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.